Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo número 2, compuesto por Consuelo Yancucheo y Felipe Navarro. Procederemos a dar resolución al caso clínico número 33, correspondiente a la actividad de titulación, para adoptar el título de tecnólogos médicos. Bueno, el caso clínico que nos corresponde presentar es el caso número 33, el cual se trata de un escolar de 8 años quien acude al policlínico de Nehuentué. Este escolar hace 4 meses que presenta diarrea intermitente con estrella sanguinolenta, dolor abdominal frecuente, cansancio fácil y tendencia al sueño, además de presentar antecedentes de onicofagia y geofagia. Por otro lado, su madre observó la presencia de gusanos en sus deposiciones y también se le hizo un examen físico en el cual se destaca la presencia de palidez en sus mucosas. Por lo tanto, con los antecedentes de la sintomatología expresada por el paciente, podemos inferir que el cuadro clínico está siendo ocasionado por un parásito. Siendo así, nuestra hipótesis diagnóstica una tricocefalosis, la cual es una enfermedad producida por el parásito Trichuris trichura. En la imagen de acá podemos observar el parásito Trichuris trichura y su distinta morfología, la cual vamos a abordar más adelante en nuestra presentación. Con respecto a la justificación de nuestra hipótesis diagnóstica, esta la podemos dividir en los siguientes puntos de acuerdo a lo presentado en el caso. En primer lugar, la presencia de gusanos en las heces del niño, ya que esto nos da a entender que se trata de una parasitosis, la cual está producida por un helminto. En segundo lugar, tenemos los antecedentes de onicofagia y geofagia del niño, ya que esto también nos da a entender que se trata de un helminto, pero de tipo geohelminto, correspondiendo así a un Trichuris trichura. Además que la onicofagia y geofagia son acciones de riesgo para contraer este tipo de parásito. En tercer lugar, tenemos la edad del paciente, el cual es un punto muy importante, ya que Trichuris trichura se da en su mayoría en niños, debido a que los niños generalmente tienen más contacto con la tierra o el suelo, ya que les gusta jugar con ella, lo cual se puede evidenciar en el caso y con el punto anterior, ya que este niño tiene el hábito de comer tierra y además de llevarse las manos a la boca al tener onicofagia. En cuarto lugar tenemos la ubicación geográfica del pueblo de Nehuentué, ya que es un pueblo que se ubica en la novena región de nuestro país y presenta clima lluvioso y húmedo, por lo tanto el suelo es húmedo y así esto favorece que haya desarrollo de Trichuris trichura. Como quinto punto tenemos la elaboración de la sintomatología, ya que el paciente lleva 4 meses teniendo sintomatología asociada a la patología, lo cual se explica con el largo periodo de vida que tiene el parásito adulto cuando se encuentra dentro de la persona, que es de aproximadamente 3 años. Y durante este tiempo el parásito se sigue reproduciendo y aumentando su cantidad dentro de la persona. En sexto lugar, la sintomatología expresada, ya que todos los síntomas que se expresan corresponden a un caso de tricocefalosis. Y como último punto tenemos la palidez de las mucosas, la cual se puede asociar a un síndrome disentérico o a una posible anemia, características que se dan en una tricocefalosis. De acuerdo a las características del caso, para el diagnóstico diferencial nos enfocamos principalmente en Ascaris lumbricoides y Trichuris trichura, ya que ambos son parásitos de tipo geohelminto y comparten sus necesidades ambientales para poder desarrollar su ciclo, además de tener el mismo mecanismo y vía de infección. Sin embargo, los cuadros clínicos que producen estos parásitos no se corresponden, ya que Ascaris lumbricoides se caracteriza por generar sintomatología respiratoria en el humano, ya que este madura su estado larvario en los pulmones y estos síntomas no fueron descritos en el caso. Sin embargo, Trichuris trichura, por otro lado, al madurar de hueva larva en el intestino grueso, genera sintomatología digestiva, lo cual sí fue descrito en este caso, lo que nos lleva a pensar que se trata de un Trichuris trichura. Acá en la imagen podemos ver un huevo de Ascaris lumbricoides y también un huevo de Trichuris trichura, los cuales se diferencian bastante entre sí. Trichuris trichura es un parásito el cual su nombre proviene del griego trichos, que significa pelo, y kefale, que significa cabeza. El primer registro fue escrito por Morgani, que es un científico italiano, y esto fue en 1740. Después, la descripción y morfología fueron registradas por primera vez en 1761 por Rodere y luego, posterior a ello, se generaron más registros por Linneo en 1771. Grassi en 1877 descubrió el ciclo vital del parásito del hombre y posterior a él, Fulleborn en 1923 y Hasegawa en 1924 completaron estos estudios. Este parásito se distribuye mundialmente en regiones tropicales y subtropicales de características cálidas, húmedas y lluviosas, ya que no se adapta muy bien en lugares que son muy áridos o muy fríos. Se han hecho estudios en momias en donde se permitió conocer que Trichuris trichura ha estado presente en América precolombina ya hace más de 2000 años. Probablemente fue adquirido de algún primate ancestral. Su posterior prevalencia en otras regiones como América Latina o África se deben a la pobreza, a que hay carencia de servicios sanitarios y también en que en estas zonas hay un deterioro ambiental. Sin embargo, las condiciones climáticas son las que favorecen principalmente su reproducción. También en Chile se ha hecho un estudio en una momia en donde se encontró que había una momia inca de 9 años aproximadamente, en donde se observó en su recto huevos de Trichuris trichura que estaban en perfecto estado de conservación. Se calculó que la momia era del siglo XV después de Cristo aproximadamente y también se han descubierto otros estudios similares en Corea y en otras partes del mundo.
Cabe destacar también que este parásito corresponde a la tercera infección más frecuente por nematodos transmitidos desde el suelo, es decir, por geohelmintos. Y también este parásito afecta al ser humano vía fecal oral debido a la ingestión de agua, alimentos contaminados o también puede ser por falta de higiene. Se estima que entre 604 y 795 millones de personas están infectadas en todo el mundo, teniendo una alta prevalencia en niños que viven en condiciones higiénicas que son deficientes o quienes tienen el hábito de comer tierra. Generalmente la edad en que afecta a este parásito es de 5 a 15 años a niños que tengan una alta carga de parásitos. En Chile se han realizado encuestas en localidades suburbanas y rurales en donde las tasas de infección por este parásito aumentaron progresivamente del 1 al 2% en la zona norte, donde haya clima seco y caluroso, y hasta un 65% en la zona sur del país, donde haya un elevado porcentaje de humedad y abundante vegetación. En esta imagen podemos ver la distribución mundial de Trichuris trichura en 2010, en donde podemos observar que este parásito tiene una prevalencia en el hemisferio sur y además en países que son menos desarrollados. Trichuris trichura tiene 3 formas parasitarias, adulto, larva y huevo, las cuales podemos observar a lo largo de su ciclo evolutivo. Este ciclo inicia cuando los huevos sin embrionar se expulsan desde la persona por las heces hacia el suelo. En esta etapa ya podemos diagnosticar la parasitosis. Entonces, cuando los huevos entran en contacto con el suelo, el cual debe ser arcillo arenoso, ahí van a permanecer entre 10 a 14 días, siempre y cuando la temperatura y humedad sean las óptimas. En este caso, la temperatura tiene que ser de 10 a 31 grados Celsius y la humedad debe estar dentro de un 50% de humedad relativa. Esto va a permitir que el huevo pase por un estadio en el cual se van a formar 2 células dentro. Luego se pasa a una etapa más avanzada en donde se tiene un cigoto en desarrollo dentro. Y finalmente, en un lapso de 15 a 30 días, se va a convertir en un huevo embrionado. En este estado tiene larvas dentro del primer estadio, siendo este el estado infectante para el ser humano. Una vez ya que los huevos infectantes son consumidos por la persona, cuando la persona consume tierra o alimentos contaminados, los huevos llegan al intestino delgado, en donde eclosionan, liberando las larvas, las cuales van a penetrar en las criptas del Ibercún para después volver ya a la luz intestinal, viajando hacia el colon y recto, en donde van a alcanzar su estado adulto. En el intestino grueso, entonces, tanto macho como hembra se alimentan y reproducen, siendo las hembras las cuales comienzan a poner los huevos después de 60 a 70 días de infección, para que estos sean eliminados en las heces y comience nuevamente el ciclo. Con respecto a la fisiopatología, la lesión principal que se produce en la persona infectada por acción de Trichuris trichura, la cual es de tipo mecánica, se debe a la forma que tienen los parásitos adultos de introducirse en la mucosa del colon en el intestino grueso, ya que este parásito tiene una lanceta retráctil con la cual produce una herida, la cual va a generar inflamación local, edema y hemorragia. Esto último ocurre solamente en los casos en que la cantidad de gusano aumenta, ya que generalmente este parásito es de tipo comensal. Por lo tanto, como dice acá en el cuadro, la gravedad de la infección es proporcional a la carga parasitaria del parásito. Este parásito se alimenta de la sangre consumiendo al día un total de 0,005 ml de los eritrocitos que hay en la sangre. Por lo tanto, cuando hay una carga muy alta de Trichuris, se puede llegar a padecer una anemia, sumando además la hemorragia que produce por las heridas generadas en los sitios de unión del gusano al intestino, produciendo así debilidad, palidez y falta de concentración en el individuo. Si estos parásitos pasan al recto, pueden producir edema en la zona y debido al pujo que se produce durante la defecación, también se pueden provocar casos de prolapso rectal, como vemos acá en la foto, en la persona infectada. También en otras ocasiones, Trichuris trichura puede llegar hasta el apéndice, sitio que al ser invadido por una gran cantidad de parásitos va a desencadenar una apendicitis. Además, en ciertos casos también se puede producir una diarrea secundaria a una invasión bacteriana cuando hay una muy alta carga del parásito. Pasando a la morfología que tiene este parásito, en primer lugar tenemos su forma de huevo, que se ve en la imagen de la izquierda, la cual es de forma elíptica y de color parduzco, mide aproximadamente de 56 por 26 micras y en ambos polos tiene tapones mucosos que le entregan una forma característica de limón.
Por otro lado, como se ve en la imagen de la derecha, está su forma adulta, la cual es de color blanquecina. Posee una ancha sección posterior junto a una sección anterior mucho más afinada, semejante a un látigo, que le da esta forma característica a este tipo de parásitos. En su forma adulta presenta diferencias según su sexo. La hembra mide de 35 a 55 milímetros de longitud, teniendo el extremo posterior redondeado y engrosado para contener el útero y los ovarios. Por otra parte, el macho solamente mide de 30 a 45 milímetros de longitud, y en su extremo posterior se encuentra enrollado, y es allí donde contiene la espícula con la cual puede copular a la hembra. Para el diagnóstico de esta parasitosis, al paciente se le debe realizar un examen parasitológico seriado de deposiciones mediante el método de Barro modificado, ya que este es el indicado para la detección de Trichuris trichura en las personas. Para realizar este examen, al paciente se le deben facilitar 3 frascos plásticos limpios con cierre hermético que contengan una solución fijadora, como los que se ven a la izquierda, junto a paletas de madera auxiliares para que puedan tomar la muestra. Y lo más importante es que se le debe entregar un instructivo que explique claramente el cómo realizar la toma de muestra y junto a la correspondiente explicación verbal. Las muestras deben provenir de deposiciones recién emitidas. Estas no se deben contaminar con cremas, talco u orina. Se deben tomar un total de 3 muestras, una por frasco, las cuales deben ser obtenidas en días alternados. Por ello es que el proceso completo toma un tiempo de 5 días. Una vez estas muestras llegan al laboratorio, deben ser estudiadas por el método de Barro modificado, el cual es un método de concentración por sedimentación mediante centrifugación que se caracteriza por su buen rendimiento en el diagnóstico de huevos del minto. La ventaja radica en la calidad de la solución empleada como fijador, ya que ésta es capaz de penetrar en el elemento parasitario, permitiendo que las características morfológicas no se vean alteradas e inactivas las formas infectantes que pudieran estar presentes en la muestra. Se deben observar las preparaciones al microscopio en un aumento de 10 por para la búsqueda de huevos y larvas de mintos. Se debe recorrer completamente la muestra, con el ejemplo que entrega el ISP en la imagen del centro, de cómo recorrer todo el campo visual para no dejar nada sin revisar. Para realizar esta técnica se deben tener ciertas consideraciones en todo momento, como son en que se deben resguardar las medidas de bioseguridad requeridas para el trabajo con las muestras humanas. Los frascos deben estar correctamente etiquetados y numerados según el orden de la toma de muestra, al igual que los portaobjetos donde se trabaje. El contenido de los frascos debe ser homogeneizado y posteriormente vaciado en un vaso para poder ser mezclado con suelo fisiológico y así diluirlo. Luego, esta dilución debe ser filtrada a través de una malla donde pueden quedar atrapadas las larvas del parásito en caso de haber. El material resultante de este filtrado debe ser centrifugado para luego eliminar el sobrenadante y solo dejar el sedimento. En un portaobjeto se debe colocar una gota de solución tionina, tinción recomendada por el ISP para este método, con una gota de sedimento. Finalmente, esto debe ser leído al microscopio, con el aumento de 10 por para la búsqueda de los huevos de Trichuris trichura. Para complementar el diagnóstico, vemos necesario realizar una indagación más exhaustiva en el estilo de vida que tiene el paciente, como son su nivel socioeconómico de la familia, las medidas de higiene que llevan dentro de la familia y si poseen un correcto sistema de alcantarillado para el baño del hogar, las costumbres de juego que tengan los niños y el resto de familiares, ya que estos son factores de riesgo para poder adquirir este parásito. También indagaremos más en el examen físico, analizando cómo ha sido su evolución nutricional en los últimos meses, para comprobar si ha tenido la pérdida de peso característica que ocurre en quienes padecen esta parasitosis a raíz de la diarrea constante y vómitos. Y por último, en caso de que el paciente se haya realizado una colonoscopia por alguna otra indicación, si en esta se hubiesen hallado larvas, nos pueden ayudar mucho al momento de llegar al diagnóstico de la parasitosis. El tratamiento que actualmente se indica para tratar los casos de tricocefalosis es de tipo farmacológico profiláctico, teniendo para el primer tipo el uso del albendazol de 400 miligramos por 3 días o mebendazol de 200 miligramos por 3 días. Esto según la Sociedad Chilena de Gastroenterología. Estos tienen efecto antiparasitario en que inhiben la captura de la glucosa por parte de los elementos susceptibles. También se absorben bien a través de la mucosa gastrointestinal y alcanzan cifras sanguíneas máximas a las 3 horas después de su administración. Se distribuyen por todo el organismo y la mayor concentración se obtiene en el hígado y los riñones. Se metabolizan rápidamente en el hígado y son eliminados en unos 5 días luego de ser administrados. El 85% a través de la orina y el resto por las heces. Este tipo de medicamento, particularmente el albendazol, también es utilizado en Argentina, pero en compañía de la ivermectina para tratar este caso de parasitosis. Por la forma que tiene la infección este tipo de parásito, es que la medicación debe ser administrada a todos los miembros del grupo familiar donde se encuentre el paciente confirmado para esta enfermedad. La profilaxis para tratar esta enfermedad consiste en primer lugar en prevenir que los desechos fecales de la familia sean eliminados directamente sobre el suelo, como sucede cuando en las casas se tienen los pozos negros. También se debe educar sobre los buenos hábitos de higiene personal, sobre todo los más pequeños, que comúnmente son los más descuidados en este sentido. Aconsejar a que siempre deben lavar cuidadosamente las verduras y ciertas frutas antes del consumo, sobre todo cuando estas son extraídas directamente desde el suelo que son fertilizados con heces. Finalmente, a modo de conclusión, podemos decir que como se profundizó a lo largo de la presentación, la tricocefalosis es una enfermedad causada por el parásito de la Trichuris trichura, la cual a diferencia de otros geomintos afecta principalmente el sistema digestivo. El desarrollo de este depende principalmente de las condiciones de vida de la persona afectada y las condiciones climáticas de la zona en donde vive. Generalmente este tiene mayor prevalencia en los niños, debido a los hábitos que estos suelen tener, tal como el niño de nuestro caso estudiado, el cual tenía geofagia. Por lo tanto, debemos recalcar que las medidas profilácticas son las más importantes para prevenir el contagio de este. Esta enfermedad solamente puede ser diagnosticada a través de un examen
parasitológico seriado de deposiciones y el medicamento que actualmente se utiliza en Chile para poder tratarlo es el albendazol. A continuación se pueden ver todas las referencias utilizadas para la resolución de este caso, dejando destacadas aquellas que se encuentran en el portal de búsqueda de Web of Science. Para finalizar nuestra presentación, acá tenemos un mapa conceptual a modo de resumen del caso clínico, el cual consiste en un escolar masculino de 8 años, el cual presentaba como antecedente geofagia o nicofagia. También presentaba síntomas como cansancio, tendencia al sueño y dolor abdominal, y signos como diarrea intermitente, palidez de las mucosas y gusano en sus deposiciones. Todas estas características mencionadas nos dan a entender que se trata de una tricocefalosis, la cual tiene como etiología y epidemiología que se produce a través del parásito Tristurus tritura. Está presente hace más de 2000 años en América precolombina, predomina en regiones tropicales, es la tercera infección más frecuente por geohelmintos. Alrededor de 604 y 795 millones de personas están infectadas por este parásito en todo el mundo y tiene mayor prevalencia en niños. Respecto a su fisiopatología, la lesión se produce por acción mecánica y ocasiona una inflamación local, edema, hemorragia, anemia, prolapso rectal, apendicitis o diarrea. Respecto a su diagnóstico, el de elección corresponde al examen parasitológico seriado de deposiciones mediante el método de Burroughs modificado. Y también se puede hacer un diagnóstico complementario con hemograma o colonoscopia. Respecto a su tratamiento, el tratamiento de elección corresponde a una dosis diaria de 400 mg de albendazol por 3 días. Queremos agradecer por su atención. Esta fue nuestra presentación del caso clínico número 33 por parte del grupo número 2, compuesto por Consuelo Yancucheo y Felipe Navarro. Muchas gracias.